Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a nombre del Consejo Cívico del Tecnológico de Monterrey a estos Diálogos por la Democracia, en su segunda edición después de las elecciones, ¿no? Diálogos por la Democracia, la secuela, me dijeron por ahí, ¿no? Me da mucho gusto participar intentando... ¿Perdón? No efectos secundarios. No efectos secundarios, bueno, no sé, a lo mejor van a salir efectos secundarios. Bueno, me pidieron y me honro en tratar de moderar a tan ilustres panelistas el día de hoy. Yo creo que con lo único que voy a hacer dictatorial es con el tiempo, si alguien me ayuda, porque también soy malo para controlar el tiempo, sobre todo el mío. Pero tengo mucho gusto en presentarles el día de hoy a Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral y director general de Integralia, a Jesús Cantú Escalante, director de la sede de Monterrey de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, a Mentor Tijerina, analista político y estratega, a Lourdes Morales también, no dejo al último a las mujeres, sino lo hago precisamente para mayor énfasis, de la Red por la Rendición de Cuentas, bienvenida. Y a Lourdes López, investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi nombre es Gabriel Cavazos, director asociado de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, y me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a tener en este panel, vamos a intentar hacer una dinámica de 4 bloques para un total de unos 90 minutos, comenzando por una postura inicial de unos 10 minutos, después 3 bloques de 2 preguntas cada uno, 20 minutos cada uno, y al final abriremos para preguntas de la audiencia. Tengo entendido que también esto se está transmitiendo en la red, ¿no? Por YouTube. Entonces, bueno, también está ahí. Y bueno, un primer bloque en donde cada participante tendría 2 minutos, pues les pediría hacer como un planteamiento inicial para dar una postura personal sobre los resultados de las elecciones en Nuevo León. Pues mucho se ha hablado de las elecciones en Nuevo León, se planteaban algunas cosas antes del proceso electoral, ahora se han planteado más cosas después del proceso electoral. Entonces, pues me gustaría empezar con un primer bloque. No sé si podemos iniciar con gente de casa. Bueno, Jesús Cantú, adelante. Es más, hagámoslo democrático y cada quien agarre. Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos, y nuevamente pues muchas gracias al CINLAC por esta oportunidad de venir a compartir aquí con ustedes algunas ideas. Seré muy breve porque en 10 minutos es prácticamente telegrafiar algunas ideas. El resultado electoral, y creo que es uno de los elementos centrales, por qué gana el Bronco, por qué gana un candidato independiente, y si esto se puede replicar en otras partes. Y yo lo primero que diría es que se conjuntaron circunstancias muy particulares aquí en Nuevo León. Uno primero, desde luego, los crecientes e impunes escándalos de corrupción y conflictos de interés, y esto fue tanto a nivel nacional como a nivel del Estado, particularmente muy acentuado las denuncias a nivel del Estado. Desde luego, el problema tan serio que vivió la entidad, particularmente Monterrey, de inseguridad, y aquí quiero apuntar algo que me parece, nada más para dejarlo asentado, porque nos tocó como escuela y como tecnológico hacer un monitoreo sobre la percepción de inseguridad, lo estamos haciendo desde el 2010, y los 3 candidatos que mejores resultados obtuvieron eran los 3 alcaldes que mejor evaluados aparecían por la población en cuanto a su compromiso al combate a la inseguridad. Hablo de, en el orden en que aparecían de buena impresión de la población, hablo de Mauricio Fernández, de Jaime Rodríguez y de Clara Luz. Entonces, los 3 que mejor evaluados aparecían son los que ganan. Probablemente si Mauricio hubiera sido el candidato del PAN, hubiéramos tenido una contienda muy distinta. Entonces, nada más lo apunto porque este es otro elemento que estaba ahí. Creo que hubo malos candidatos del PRI y del PAN y hubo procesos muy desasiados al interior de ambos partidos, lo que provocó obviamente pues la salida de votos. El tercero es el hartazgo con los partidos políticos. En general hay un hartazgo que está extendido en todo México y lo diría con todas las letras, no solo en todo México, está también presente en algunos países, en algunos otros países, particularmente los últimos lo tenemos en Europa,
donde Vamos está a España, ahondar sobre Italia, cada una de ellas. Grecia mismo, donde está muy claramente manifiesto esto. Y el último punto, que hay que decirlo con todas las letras, es pues una muy buena campaña de 6 años, porque no fue una campaña de 3 meses, fue una campaña de 6 años, desde que se lanzó de candidato a alcalde de García, empezó su campaña para ser gobernador de Jaime Rodríguez el Bronco, y obviamente aprovechó mucho su instinto político, que sin duda lo tiene, y creo que ese es uno de los elementos que habría que destacar, para responder muy rápidamente y acertadamente en la mayoría de los casos a los ataques que le hicieron, Te en interrumpo, contrapartida Jesús. del resto. Vamos a, como quiera, abundar sobre algunos de los puntos muy importantes que tú mencionas. No sé, Lourdes, si tú quieres continuar. Sí. Bueno, adelante, con este mismo planteamiento yo inicial. agregaría a estos elementos también un poco la visión que se tuvo de la elección en Monterrey desde el centro. Creo que elementos previos que ayudaron mucho y que nos sirven de aprendizaje es pues lo que está pasando aquí, o sea, el despertar de lo cívico, de lo ciudadano y el debate previo que se tuvo. Es interesante, no se ha dicho mucho, la falta de instrumentos adecuados de medición de este fenómeno. En el CIDE tuvimos la presentación de las encuestas de los mejores encuestadores del país y nadie traía el Bronco en primer lugar. O sea, solo el Norte y Reforma, y lo criticaron porque había tomado partido, ¿no? Entonces, ahí hay algo. O sea, las encuestas salen carísimas, ¿no? Entonces, ahora sí que los partidos van a pensar la próxima vez si le van a pagar a estas encuestadoras o no, ¿no? Por el costo. Entonces, yo sí rescato esta parte de los ciudadanos porque va a ser muy importante para la parte que sigue. O sea, el voto alcanza, sí, para sancionar, para premiar, pero después vienen los instrumentos y las formas y las iniciativas para darle seguimiento a la gestión del gobierno. Sin duda también tenemos ahora que pues los partidos no entienden y no quieren ser empáticos con la crítica social, y entonces ya tenemos las leyes antibronco, ¿no? Todas las reformas que se han estado dando en los estados para evitar y acotar lo más posible a un mecanismo de por sí ya acotado, ¿no? Y bueno, finalmente creo que también nos enseñó en las campañas la importancia de los tiros de precisión, no tanto gasto. Habría que hacer después un análisis más minucioso de todo lo que se gastó, todo lo que gastó el Verde, todas las violaciones que hubo, para cuánto le alcanzó. Y ahí hay visiones encontradas. Hay quienes dicen que le alcanzó para lo que querían y hay quienes dicen que fue demasiado gasto para el logro obtenido. Muy bien, muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias por acotarte el tiempo también. ¿Seguiríamos, si están de acuerdo, con Lourdes López? Para no. Muy bien. ¿Sí sirve? Sí. Nada más se prende ahí. Ahí está. Muy bien. Sí, se me escuchan. Bueno, pues pedí la palabra porque luego nos vamos a quedar sin qué decir. El que pega primero pega 2 veces. Para que te rebatan también. Sí, también para a ver si digo algo original. Yo creo que el fenómeno Bronco, o el fenómeno el éxito de los candidatos, del candidato sin partido en Nuevo León, deja muchos asuntos para el análisis y para el diseño institucional en materia electoral. Porque bueno, ya se ha discutido, se ha comentado en diversos foros la naturaleza de las candidaturas independientes o no partidistas y sus antecedentes, ¿no? Que es la garantía del ejercicio de un derecho individual, pero el modo como fueron abordadas en nuestro régimen electoral ha producido repercusiones en las reglas electorales, que creo que ha sido uno de los factores que incidirán en el modo como se ejerza la representación. Las reglas que se fueron construyendo sobre la marcha para garantizar una culminación como la que se tuvo sin litigios, nos dejan 2 cosas en la mesa. La primera, que creo que se reivindica el voto como el factor determinante para resolver los asuntos electorales, sobre todo esta diferencia tan amplia que hubo entre el primero lugar y el resto de los candidatos.
Pero eso no borra que en el proceso hubo condiciones que ya mencionaba Lourdes, que son no solamente discutibles, sino que deben ser revisables sobre la calidad del proceso electoral que tuvimos. El financiamiento público, los topes de gastos de campaña y sobre todo los instrumentos para las campañas. La campaña de Jaime Rodríguez fue extra legal en la medida que se sustentó en las redes sociales, que es una figura que no aparece, que nuestra legislación electoral omite completamente, ni siquiera para cuestiones de fiscalización, mucho menos para contenidos. Entonces, no digo que eso esté mal, sino que es una alternativa que se da, pero es parte del fenómeno. Entonces, esto creo que si los legisladores, si los partidos hicieran cargo responsablemente, tendrían que tejer sobre eso, ¿no? Con también lo que ya mencionaba Lourdes sobre las leyes estas antibronco que quieren parar a cualquiera que se les quiera indisciplinar. Voy a tener que interrumpir Ya aquí acabé. para hacerlo más o menos equitativo con el tiempo. Yo sé que es un poco problemático. Luis Carlos, no sé si quieras aprovechar el micrófono para continuar. Adelante y muchas gracias. Gracias, Gabriel. Ganó el Bronco por hartazgo con el sistema, que es diferente que hartazgo con un partido, que es lo que se observó en los años 90 y la primera década de este siglo, cuando el hartazgo era con un partido, ahora ya es con el sistema. En el caso de Nuevo León, bipartidista; en el caso de Jalisco, también bipartidista; en el caso de Morelos, donde en la zona metropolitana de Cuernavaca gana un futbolista, es con el sistema tripartidista que haya gobernado. Entonces, la diferencia de hoy con ayer es que haya molestia y total desencanto con el sistema. Segundo, un buen candidato con una buena narrativa aquí en Nuevo León, pero también ese vuelco hacia quien desafía el sistema puede tener a personajes como Cuauhtémoc Blanco. Entonces aquí tenemos que resaltar ahora un riesgo que vamos a ver en los próximos años, que el hartazgo puede encontrar un buen cauce o malos cauces y veremos mucho oportunismo en los próximos años. Yo siempre he dicho, a pesar de estar a favor del tema de Nuevo León, lo dije aquí en un evento del Consejo Cívico hace varias semanas, que ustedes tenían una gran oportunidad de dar un mensaje a México, creo que lo han dado, pero también va a haber muchos riesgos y la onda ciudadana también esconde muchas demagogias y muchos oportunismos y tenemos que resaltarlos y advertirlos para no sucumbir a la demagogia ya no de los partidos, sino de los antipartidos. Creo también que ganó porque Nuevo León tiene un contexto favorable. No en cualquier lado puede surgir este fenómeno. En Oaxaca seguramente no, tampoco en Guerrero. Nuevo León tiene una densidad de organismos cívicos como lo que es claro aquí. El Consejo Cívico es un gran ejemplo. No en todo el país hay organismos de la sociedad civil, no en todas las entidades hay grupos empresariales independientes, en muchas entidades no hay ni siquiera empresariado, aquí sí lo hay. Aunque muchos medios le cerraron el micrófono al Bronco, hubo algunos, muy pocos, que lo mantuvieron abierto y eso fue muy relevante. Hay una zona de clase media, muchas universidades. El contexto de Nuevo León es importante y no es replicable en todo el país. Creo que ahora el reto es generar un nuevo modelo de gobernanza. Ese es el gran reto, pasar de la narrativa de candidato ganador a la narrativa de un gobierno eficaz. Ese es el mayor reto y ojalá se logre. Muchas gracias, muy amable. Y finalmente, pero no menos importante, Mentor Tijerina. Bueno, ganó el Bronco con 1.020.000 votos frente a 498.000 votos de la candidata del PRI y 466.000 del candidato del PAN. O sea, ganó con una diferencia abismal. Es una elección histórica y es una elección que ahora todo el mundo quiere estudiar como un caso de estudio para ver si se puede replicar. Yo ayer estuve en una charla que dio Manuel González, el coordinador de la campaña del Bronco, y él hacía énfasis en que la victoria del Bronco se debió a la estrategia de campaña, es decir, fue realmente la estrategia de campaña del Bronco la que lo hizo ganar. Yo no estoy tan seguro, aunque efectivamente él dice, puso énfasis en varios elementos, obviamente uno, el candidato con una narrativa muy fuerte; segundo elemento, las redes sociales, es decir, la guerra entre las redes sociales y la televisión y haber armado un ejército impresionante de seguidores; y tercero, bajar del cielo a la tierra, como le llamó él, es decir, trasladar ese equipo de soldados, como le llamaban ellos,
de las redes sociales a una estructura de tierra impresionante. Yo solamente quisiera decir que además de estos elementos de campaña, yo creo que hay elementos de contexto que ubican esta elección dentro de un fin de ciclo. O sea, tuvimos en el 97 un ciclo de cambio, gobernó el PAN, Fernando Canales, 2003 regresa al PRI y teníamos 2003-2015 un ciclo largo de gobierno del PRI que había llegado a su final. Ese modelo estaba agotado, pero no solamente ese modelo, también el del PAN, porque habíamos tenido alternancia en los municipios que no tenían contenta a la gente. También diría que hay esta elección se convirtió, como señala Luis Carlos, se convirtió en un referéndum al gobierno de Rodrigo Medina. ¿Y qué es más importante, el referéndum a Rodrigo Medina o la campaña que hizo Jaime Rodríguez? Yo creo, bueno, el punto es que los electores salieron a votar en contra de la continuidad de Rodrigo Medina, salieron a votar en contra de la corrupción. O sea, hay un voto de hartazgo, de cambio contra el sistema y sobre todo hay esa emergencia del Nuevo México, del México que dice ya basta, del México que está hasta la madre, porque esto es lo que aparece en los grupos de estudio, y queda atrás el México o el Nuevo León del pasado, de la cultura dominante. Y sí, el gran reto es cómo poder traducir ese México emergente que surge de las elecciones del 7 de junio en un proyecto gubernamental. Muchas gracias, mentor. Muchas gracias. Vamos a pasar, si les parece, a un segundo bloque en donde se responderá a dos preguntas que haremos aquí y que son dos preguntas que abundan sobre algunos de los temas que ya ustedes mismos han planteado en esta ronda inicial. Para responder a estas dos preguntas, cada participante tendrá 40, bueno fuera, ¿verdad? 4 minutos, ¿sí? Bueno fuera, se emocionaron, ¿sí? ¿Se puede dar un discurso tipo Fidel Castro cada uno? Muy bien. No es así, desafortunadamente. Muy bien. Tuve mi momento Peña Nieto, perdón. Bueno, muy bien. Durante el encuentro pasado, aquí mismo en el Tecnológico de Monterrey, hablábamos de la posibilidad de que la elección del gobernador de Nuevo León se resolviera en la mesa, ¿no? Como se dice coloquialmente. ¿De qué manera toman ustedes que finalmente pues quedó en las urnas? Y como ya lo decían ustedes de una manera absolutamente clara. ¿Podríamos tomar esto también como un mensaje de los partidos políticos de aceptar en esta ocasión su derrota y trabajar en lo que sigue? Pero por otro lado también pareciera que el voto en cascada quedó atrás, a pesar de hablarse de un voto duro que siempre está ahí presente, pues pareciera que este voto en cascada queda atrás. Por una parte, algunos partidos retienen bastiones, ¿no? San Pedro pues sigue siendo eminentemente panista, pero en las elecciones para gobernador ganó el Bronco, ¿no? Eso fue muy notorio. San Nicolás también al Bronco le fue muy bien, pero San Nicolás para la alcaldía sigue siendo eminentemente panista, pero pierden la gubernatura. Por ahí me decía un exalumno aquí de Ciencia Política que pareciera que la gente votó por cambiar el penthouse, pero no cambiar los pisos de abajo, ¿no? Pues ¿cómo debe percibirse esa señal por parte de la sociedad? ¿Habrá alguna forma podemos hablar de alguna forma de un despertar ciudadano? O a lo mejor ya se había presentado ese voto diferenciado. No sé si guste que sigamos el mismo orden o desorden y empezamos con Jesús, ¿sí? Ok, a ver, empiezo con la primera pregunta. ¿Por qué no se fue a los tribunales? Pues porque fue una victoria por nocaut en el primer round. O sea, se acabó, no había nada que alegar, no había nada que discutir, no porque no tuvieran intenciones. De hecho, mucho se platicó y se reportó en los medios de cómo se estaban preparando los partidos para tratar de impugnar aquello. Ahora, esto ha sido la historia tradicional de las elecciones en México en los últimos años. Donde hay una contienda muy cerrada, se va a los tribunales. Donde la diferencia es tal que ya no permite absolutamente ningún tipo de reclamo, pues a veces se va, pero se va nada más para cumplir con el expediente y que no digan que ni siquiera estaban preocupados por cumplir con aquello, pero no realmente porque se piense que se gane. Ahora, aquí cuando pierden 2-1, pues no tienen absolutamente nada que decir. Lamentablemente, y aquí lo diría, las señales que hoy tenemos de los partidos políticos
es que siguen ensimismados, no han aceptado ni están haciendo una labor de autocrítica. Ellos siguen pensando que perdieron por un fenómeno emergente, extraordinario, y lo que están tratando, y creo que lo más representativo de esto son las recientes leyes que se han aprobado en Chihuahua y en Veracruz, que claramente lo que pretenden es cerrarle el paso a los candidatos independientes. Entonces, lo que están buscando los partidos políticos nuevamente en su lógica, que es la lógica que ha prevalecido, yo diría a partir de la reforma del 2007, es fundamentalmente mantener sus privilegios, cerrar las puertas de entrada a cualquier otros candidatos, y lo único que van a seguir concediendo es aquello que la ciudadanía auténticamente les arrebate. Los candidatos independientes, como la reforma del 96, que también lo dije y lo sostengo, fueron producto de errores de cálculos, no de voluntad democrática de los actores políticos que están actualmente en el poder, ¿no? Nunca esperaron que un candidato independiente les ganara como les ganó. ¿Por qué? Porque hasta anteriormente, cuando habían ganado los candidatos independientes, pues a nivel estatal, eran en municipios pequeñísimos que casi nadie los conocía. Ganó uno en Yucatán, ganó uno en Zacatecas, y el más conocido de todos los que ha ganado es el famoso Lallín en San Blas, Nayarit, ese que robó, pero nada más poquito, ¿verdad? Ese es el más conocido y el más famoso, ¿verdad? Ahora, pasando a la segunda pregunta, yo creo que sí hay buenas noticias, pero ojo, también hay cuestiones preocupantes. Y le estamos dando, yo creo que requerimos un análisis mucho más puntual para saber qué tanto hubo voto diferenciado. Voy a dar unos datos, porque todos dijimos y nos quedamos con los resultados generales, todos dijimos, es que fue un voto sumamente diferenciado. Votaron para gobernador por uno, votaron para diputado federal por otro, votaron para diputado local por otro y para alcalde por otro. ¿Por qué? Porque nos quedamos con los resultados, ¿no? A nivel federal, el PRI se queda con 7 distritos y el PAN se queda con 5. A nivel estatal, el PAN gana 16 y el PRI gana 10. Entonces dicen, miren, claramente. Sin embargo, cuando vemos los porcentajes globales, vemos que a nivel de diputados federales el PAN obtuvo el 33% y en diputados locales el 32%. Que en diputados federales el PRI obtuvo el 28% y en diputados locales el 27%. Que a nivel que el Verde a diputados federales obtuvo el 5% y a diputados locales el 5%. Que Movimiento Ciudadano en diputados federales el 11% y en diputados locales el 10.7%. Es decir, no hay diferencia. Lo que cambió, quien ganó, fue la configuración de los distritos, pero no el ciudadano. No es cosa menor tampoco, habrá que revisarlo, porque tengo la impresión que los distritos locales están bastante mal construidos, porque siguen poniendo todavía de la legislatura, es decir, los distritos locales no se han construido técnicamente, sino se construyeron a partir de criterios políticos que obviamente le permitían asegurar a algún partido tener mayorías. Entonces, ojo y cuidado, ahí estamos. No hubo, si hay buenas noticias, por supuesto hubo voto diferenciado, claramente en gobernador, pero después no es tanto, y a nivel de alcaldes en lo general se mantuvieron los distintos bastiones. Y obviamente el mayor riesgo, nada más, el mayor riesgo en esto es el que ya apuntaba Luis Carlos, de los caudillos. Entonces, cuidado. Muy bien. Cuidado con los caudillos. Muy bien. Seguimos con Lourdes. Sí. Bien, bueno, en cuanto a que si estamos o no frente a un despertar ciudadano, yo creo que todo depende de la región en la que estemos hablando. O sea, sin duda, lo más interesante de esta elección fue el caso de ustedes, el del Bronco, sí deja muchas enseñanzas, también en Jalisco, y el caso del Distrito Federal. Pareciera que antes de la elección lo único que se hablaba hubo muchos debates sobre el voto nulo, ¿no? Anular o no anular, qué hacer, participar o no participar. Y creo que esto pone en su justa dimensión al voto. Creo que se demostró que el voto cuenta, que el voto sirve para cambiar por lo menos a las élites políticas, y a partir de los instrumentos muy acotados que tenemos, pues sí puede haber propuestas de proyecto político desde la ciudadanía que pueden llegar al poder. Ahora bien, sin duda también me parece un poco lamentable que esta elección fue una de las más complejas que hemos tenido, producto de una reforma electoral que nadie quería,
de un mal diagnóstico en donde las dos principales hipótesis, que era hacer elecciones más baratas y evitar la captura política de los órganos locales, no se cumplieron, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos frente a esa realidad. Y desafortunadamente el INE, abrumado de tantas funciones, no le dio la relevancia que debió de haber tenido a la observación electoral. Es la primera vez desde el 94 que no se observó el proceso electoral desde las etapas anteriores y que no hubo una promoción más activa de este ejercicio, que sí se demuestra que tiene un efecto de educación cívica. En cuanto a los temas del voto, creo que lanzas la alerta muy importante, Jesús, no voy a profundizar porque no me queda mucho tiempo, de que viene una distritación a nivel federal, quedó una distritación pendiente. Entonces es muy importante que esta distritación se haga con los términos técnicos más objetivos y no políticos, porque sí afecta en el resultado. Muy bien. Muchísimas gracias, Lourdes. Si quieres, aquí tenemos otro micrófono. Muy bien. Lourdes, adelante, por favor. Bueno, yo pensaría también, no creo que sea un despertar ciudadano solamente la reivindicación regiomontana o nuevoleonesa de este espíritu activo de hacer que las cosas pasen, ¿no? Esta actitud vanguardista y el deseo de que en Nuevo León pasara algo que trascendiera. Y se consiguió, pero los niveles de participación no se incrementaron significativamente. Seguimos en nuestra natita del 58, 60%, lo que nos revela es que solamente hay un desplazamiento de algunos electores sobre sus preferencias electorales, ¿no? Evidentemente, lo que ya se había mencionado, los candidatos tuvieron mucho que ver, el PAN y el PRI no tuvieron las mejores ofertas, y eso seguramente abonó en la causa del Bronco, pero el electorado se comportó, digamos, más o menos como siempre, como en los procesos pasados, también optaba o por el PRI o por el PAN. Que Nuevo León pues tiene una tradición bipartidista muy importante. Sobre el voto en cascada, o el que se asume como voto cruzado, que sería esta idea de amarrarle las manos al Ejecutivo, si votamos por el PRI, entonces votamos por el PAN para diputados o viceversa. Esa es una pauta que no se da en esta elección ahora en Nuevo León. Y mencionaré nada más algunos datos que construyó una amiga mía, la doctora Teresa Villarreal, sobre cuál hipotéticamente es la fuente de votos del Bronco en la diferencia de los resultados de la elección local, de la de diputados locales y la de gobernador. Y en ese análisis preliminar, por ejemplo, el PAN parece haber provisto 200,000 votos a Jaime, a no ser que le haya dado algunos a Ivonne, que también es una hipótesis que no hay que descartar porque sabemos las prácticas, ¿no?, del panismo, sobre todo el grupo San Nicolás, y ojalá tenga tiempo para compartir una anécdota. El PRI pareciera solamente serían 103,000 votos, el PT probablemente 51,000. Esto es la diferencia de los votos recibidos para diputados locales y los votos que recibió el gobernador, porque de alguna parte vinieron, porque solamente los candidatos independientes o afines a Jaime Rodríguez sumaron 91,000 votos. Entonces, los otros 900,000 vinieron de los electores que tenían otra preferencia. Y en esa lógica, además de esta conciencia cívica y en esta sobreexpectativa que teníamos del voto duro, porque se llegó a plantear que Ivonne ya traía amarrados por las prácticas electorales aproximadamente 400,000 votos, y las estimaciones que se hacían para un eventual triunfo de Jaime Rodríguez era que habría que superar, pues, no nada más sus 300,000 firmas que presumió al registrarse, sino poder equiparar este voto duro. Bueno, todas se quedaron cortas, ¿no? Parece que el voto duro del PRI no es tan duro, y el voto del PAN pues es más volátil de lo que suponíamos. Y la anécdota es en el sentido de que en la actividad académica hay oportunidad de conocer mucha gente, y algunos de mis estudiantes han trabajado en esta tarea de operación electoral y expresaban con exasperación eso de andarles diciendo, ahora votas por uno, ahora votas por el otro. No, ahora te vas por esto, termina por cansar a la gente. Y eso lo podemos ver en los resultados de algunos municipios. Y con el tema que ya había colocado Luis Carlos y Jesús sobre las implicaciones, yo
tomaría con lupa el fenómeno de los independientes, el fenómeno que viene, que es el de la reelección, y este fortalecimiento de los cacicazgos. O sea, lo que pasó en Escobedo, o sea, es un bastión consolidado de Abel Guerra y su esposa, lo que pasó en García con un candidato independiente afín a Jaime Rodríguez, que parece que ya ahora ese terreno es para ellos, y bueno, los resultados en Apodaca y en San Nicolás, etcétera, ¿no? Ya me estás viendo que ya. Ya. Muchas gracias por atender el lenguaje visual, muy amable. Luis Carlos, si eres tan amable, por favor. Yo creo que ganaron los candidatos antisistema más que los candidatos independientes. En Nuevo León ganó un candidato sin partido, llamados independientes. A mí no me gusta el concepto, el término independiente, pero ganó un candidato independiente. En la zona metropolitana de Guadalajara ganaron candidatos con partido, pero con un discurso antisistema, que es el caso de Alfaro, bajo el emblema de Movimiento Ciudadano, que es un partido que no tiene poco de ciudadano, más bien tiene mucho de astucia, de táctica, de oportunismo. En Cuernavaca ganó Cuauhtémoc Blanco con un partido que iba a perder el registro, que no tiene ninguna vocación democrática, salvo hacer lo necesario para mantener las prerrogativas, pero Cuauhtémoc Blanco era visto como un candidato antisistema. Entonces esto es importante decirlo, porque lo que ganó fue aquellos que desafían a la política, a los partidos por el hartazgo que representan. A veces habrá una causa ciudadana detrás de ello, a veces habrá una causa oportunista, a veces habrá otras causas reales detrás de eso. No siempre ganaron. Aquí en San Pedro ganó un candidato de partido y la candidata independiente quedó en segundo lugar. Si hubiese habido este movimiento ciudadano realmente, ¿por qué en San Pedro no ganó Lorena Canavati? Es una pregunta. Yo sí creo que hubo un voto diferenciado en algunas regiones del país, no estoy seguro de los datos aquí, pero sí se observa en otras zonas en donde se votó selectivamente. Creo yo que, y quiero decirlo, es un despertar ciudadano. Yo no quiero que ensalcemos la poesía ciudadana, debemos ser muy responsables, porque si no vamos a generar expectativas que no se van a cumplir. En 2000 se dijo que había habido un despertar ciudadano cuando Fox ganó, y yo no vi mucho que la cultura cívica del país haya modificado sustantivamente y que hayamos visto una enorme participación, mayor densidad cívica. La verdad es que no lo hubo. Lo que hubo fue un voto de castigo a un partido que había gobernado 70 años. Cuando ganó aquí por primera vez un partido de oposición a la gobernatura, se dijo que había habido un despertar cívico. No lo sé, no estaba aquí, pero seguramente se dijo algo así. Yo no veo que haya un despertar cívico. Lo que yo veo es algo que dijo el coordinador de la campaña del Bronco. Dijo, hay una venganza. Yo veo más una suerte de venganza, que no está mal, es una parte de los castigos que estimulan el buen desempeño de los partidos, y en ese sentido me parece que es una buena noticia, pero yo no estoy seguro que en Nuevo León o en otras zonas del país esto signifique que mañana vamos a ver hordas de ciudadanos participando en las escuelas, en las calles, los sábados de domingo creando grupos comunitarios, haciendo trabajo voluntario. Yo no lo veo. Yo lo que vi fue una venganza o fue una revancha, que es diferente de un despertar cívico. Me parece una buena noticia, pero simplemente quisiera que moderáramos las expectativas de un triunfo que me parece saludable, pero que habrá que encauzar de manera gradual. Muchas gracias. Mento. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué no llegó esta elección a los tribunales? Como dice Chuy Cantú, pues porque fue por madrina, repitiendo lo que dijo Felipe de Jesús Cantú. Pero realmente, si la elección hubiese sido con esta ventaja de más de 500,000 votos, sí hubo motivos, o sí hubiese habido motivos para impugnación. Yo registré, por ejemplo, el 7 de junio, muchas casillas que no abrieron a las 8 de la mañana, cantidades. Y hace poco hablé con gente de Apodaca, de gente que estuvo operando electoralmente en Apodaca, y me comentaron, el 80% de las casillas de Apodaca abrió después de las 10 de la mañana. Entonces, la pregunta es, ¿fue una estrategia para inhibir la movilización del PRI o fueron errores del INE? La mayoría piensa, bueno, hay tesis de todo tipo. Los del PRI dicen que fue una estrategia conspiracional que venía desde Los Pinos y la Casa Blanca, todo eso, para tratar de inhibir la movilización electoral del PRI,
que como todos saben, funciona en la mañana. La gente del PRI saca a votar a sus electores muy temprano y si las casillas están cerradas, pues se van a sus casas. Yo creo más bien que fueron errores del INE, que fueron errores de organización, pero sí es un hecho grave que el 80% de las casillas en un municipio priista hayan abierto después de las 10 de la mañana. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Porque dice, bueno, si abrieron a las 10 de la mañana, ¿por qué hubo, a pesar de ello, una participación del 58%? Bueno, pues porque la gente salió a votar a partir de las 12 de mediodía. O sea, la gente votó en la tarde, a pesar de que México jugó ese día contra Brasil. Entonces, sí hubo esta elección histórica de gente que se movilizó para votar por un cambio. Entonces, aquí también pone en duda esto de que la estructura de movilización del Bronco fue muy efectiva, puesto que a menos que demuestren que la movilización funcionó en la tarde, lo cual sería también un caso inédito. Ahora bien, la otra pregunta también es muy interesante, es si esta elección fue nada más de penthouse o si también incluyó los pisos de abajo. Nosotros estuvimos trabajando en una época con un grupo que se llamó Vía Ciudadana para impulsar las candidaturas independientes en Nuevo León. Y recuerdo que tuvimos muchas charlas con el equipo de Enrique Alfaro, que ellos venían de una elección de gobernador en el 2012 y nos decían muy claramente, decían, hay dos estrategias ciudadanas. Una, desde la cabeza, desde la cúspide, es decir, nombrar un buen candidato para gobernador, pero nosotros, nos decía Enrique Alfaro, sugerimos que la estrategia ciudadana sea de la base hacia arriba, o sea, de abajo para arriba, o sea, concéntrense en nombrar buenos candidatos a diputados, buenos candidatos a alcaldes, que fue lo que hizo Enrique Alfaro en el 2015. Por eso ganaron toda la zona metropolitana de Jalisco. Ahora, aquí el punto fue que en esta elección, bueno, es obvio que la fuerza se concentró en la campaña para gobernador y se descuidó nombrar candidatos abajo. Yo creo que eso explica gran parte de por qué se dio digamos, alternancia en el penthouse y continuidad en los pisos de abajo. Y creo también sí coincido con lo que dice Luis Carlos Ugalde, en que no se trata o sea, los candidatos independientes no son la panacea porque sean independientes. En el caso del Bronco, lo que funcionó fundamentalmente es la construcción de una narrativa muy poderosa, es contra la clase política tradicional, una narrativa que lo ubicaba como el candidato del pueblo, el candidato que estaba luchando contra los candidatos que eran de San Pedro, porque nosotros en algunos estudios que hicimos nos dimos cuenta de que mucha gente decía, es que la clase política ya no nos representa, la clase política ya viven todos en San Pedro, son ricos. Y curiosamente, en el 2015, en pleno siglo XXI, funcionó el discurso del candidato del pueblo, en una zona moderna, metropolitana, en un estado como Nuevo León. El éxito de los publicistas del Bronco fue haber generado esa narrativa tan poderosa del candidato del pueblo que iba a combatir a la partidocracia. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta ronda tan fructífera y pues vamos a seguir en las siguientes rondas precisamente abonando a estos temas. Tenemos un tercer bloque de preguntas que van a aparecer por ahí. Y en el tercer bloque de preguntas, pues es un poco empezar a ver hacia el futuro, ¿no? Ya han mencionado ustedes que las expectativas son quizás demasiado grandes y en ese sentido, ¿qué lecciones quedan después del proceso electoral? ¿Cómo se traducirá esto en el ejercicio de las siguientes administraciones? ¿Se vislumbran cambios en la manera de hacer gobierno y en esquema de hacer también, funcionar, diría yo también, a los partidos? Cuando decía que las expectativas son grandes, pues hay algunos temas quizás que se han hecho más importantes que otros. Y una segunda pregunta tendría que ver con que el resultado de las urnas viene acompañado quizás de dos cosas. Por una parte, esta expectativa que ya hemos mencionado por parte de la ciudadanía y un sentimiento de estar más al tanto de sus gobiernos. ¿Qué deberían hacer las próximas autoridades para que trascienda la participación
ciudadana, para tenerlos más cerca y hasta dónde. ¿Sugieren aquí cambiar el orden? No sé si están de acuerdo. ¿Con quién quiere empezar? Lo hacemos democráticamente también para cambiar. Bueno, luego yo. Bueno, nos vamos así, ¿les parece? Como sea. Yo quisiera retar y cuestionar la pregunta que hizo Gabriel. No la hizo él, ya lo sé, pero es como una manera de provocar. Está bien. Dice Gabriel, ¿qué deberían de hacer las autoridades para promover la participación ciudadana? Pues esa, ¿verdad? Bueno, yo creo que la pregunta está mal hecha, porque creo que ese es un contrasentido de este país, en donde se piensa que la autoridad o el Instituto Nacional Electoral son los responsables de la participación ciudadana. Es el principal contrasentido que hay. Las autoridades no deben hacer nada. Quienes debemos hacer son todos aquellos que no tienen un vínculo formal con organizaciones políticas o gubernamentales de qué van a hacer. Más bien yo pregunto a ustedes, que no son miembros de partidos o de gobiernos, ¿qué van a hacer para que este modelo nuevo de gobernanza funcione? No, ustedes no tienen que esperar nada del Bronco. De hecho, el Bronco ya es un gobernante. El Bronco ya no es la sociedad civil. Creo que ahí hay un problema en el discurso del candidato electo de pensar que él es la ciudadanía. No, él es gobierno. Que es un gobernante que va a tener más cercanía con ciertas demandas ciudadanas, me parece razonable, pero si empezamos a confundir los roles de cada uno, el rol del Bronco es hoy gobernar desde el gobierno, desde las instituciones, claro, puede apelar a una mayor participación ciudadana, pero los responsables de la participación ciudadana deben ser los ciudadanos, no el Bronco, ni los partidos, ni el INE. Esto a mí me llama la atención y es un problema general en el país de pensar que el gobierno es responsable de esto. No. Dos, creo que el mayor reto del nuevo gobierno es definir su naturaleza. La naturaleza del nuevo gobierno es ser gobierno, a pesar de que venga de una candidatura sin partido. Y el modelo de gobernanza que Nuevo León debe explorar con inteligencia es ver si es efectivo un gobierno que surge de un candidato sin el aval de un partido, y si eso puede permitir una interacción entre el Ejecutivo y el Congreso, dominado por partidos. Ese es el tema central. Y cómo puede el Bronco guiar su periodo de transición en donde por un lado debe ser incluyente, pero por otro lado debe ser efectivo. Y cómo puede llegar al gobierno y tomar decisiones que respondan a las expectativas de la sociedad sin generar disrupciones, sin generar expectativas incumplidas, sin violentar la ley. Ese es el tema. Yo creo que el mayor reto es justamente encontrar un nuevo modelo de gobernanza. No es fácil. Vicente Fox ganó con un partido, pero Vicente Fox habló de más, dijo muchas cosas y al final fue incapaz de cumplirlas y generó un enorme desencanto. Creo que el reto del Bronco es justamente hacer lo que Fox no pudo hacer. No porque sean lo mismo, no, pero es un fenómeno semejante en donde las cualidades que te llevan a ganar como candidato no necesariamente son las cualidades que te van a hacer gobernar con eficacia. Bien, muchas gracias. Muy buena observación. Aquí en este país pensamos que todo lo resolvemos con reformas constitucionales y con creación de instituciones, incluyendo la participación ciudadana, y con leyes de participación ciudadana. Sí, en todo caso, ¿cómo se va a permitir, no, la participación ciudadana y no bloquear? Esa sería la pregunta adecuada. Adelante, Lourdes. Gracias. Sobre qué lecciones nos deja el proceso electoral. Yo sigo pensando en el escenario Nuevo León. En términos formales, bueno, la gran lección es que sí gana el que tiene más votos, y eso es una buena noticia porque nos mantenemos en el cauce institucional para propiciar cambios, por las razones que sean. Usar las elecciones como una forma de expresión y pretender o intentar que se gobierne de una manera diferente, creo que es la buena noticia. La contraparte negativa es a lo que se refería Mentor, la calidad de la elección, de la jornada electoral que tuvimos. Yo creo que sí hubo una apuesta al caos, al desorden. Quiere decir que la competencia es real, que efectivamente lo que sucede en las urnas va a ser determinante. Entonces, todo lo que se haga antes para entorpecerlo y satisfacer la expectativa de los partidos parece que se vale. Pero bueno, ya tomada la decisión, se acaba la discusión, se cuentan los votos y lo que quedó, quedó. Pero sí hay una apuesta al caos, hay un deterioro de los procedimientos o de las estructuras administrativas que administran esos procedimientos, y creo que tuvimos en términos operativos la peor jornada electoral en muchos años. Los ciudadanos de la fila y este retraso en la apertura de las casillas han sido los peores en los últimos
15 años de la vida de los órganos autónomos responsables de organizar elecciones. La otra elección es que no se necesitan los medios para ganar la elección. La pregunta que sigue, que más adelante lo vas a abordar, intuyo, Sí, es claro. si se necesitan los medios para gobernar. Pero los medios de comunicación son perfectamente prescindibles para gobernar. Lo que se esperaría efectivamente es con este resultado que cambien los modos de gobernar, porque la campaña se hace en dos tiempos, o sea, los políticos y los partidos hacen campaña cuando gobiernan o cuando ejercen la responsabilidad pública y bueno, en las etapas de campaña. Uno pensaría que por sentido común, dados estos resultados, pues las nuevas administraciones municipales y los legisladores van a actuar diferente porque no quieren que les vuelva a pasar lo mismo. Hasta ahorita no se ven ese tipo de propósitos, no se ven esas señales. Y en la lógica de la renovación del gobierno estatal, tampoco se alcanzan a percibir todavía que el gobierno pudiese ser diferente. Las promesas tengo que mencionar, o sea, de esta aproximación, acercamiento, esta participación de Fernando Elizondo en el equipo de Jaime Rodríguez, esas señales todavía no brillan con la intensidad que se esperaría. Lo que se ha estado viendo parece que nos está refrescando la práctica política, el pragmatismo. Así es la política, sí quisiéramos, pero pues no se puede. Entonces, si todavía no vemos la posibilidad de que la renovación se instale en el gobierno estatal, pues cómo podemos esperar que los partidos que no les fue tan bien sientan esa necesidad de transformarse. Y en esta lógica de qué es lo que se debe hacer, pues definitivamente, independientemente de que no es una responsabilidad del gobierno, yo sigo en mi tema broncocéntrico, hubo una propuesta concreta de Jaime, no una propuesta, una promesa de Jaime Rodríguez cuando se suma Elizondo, que lo primero que iban a impulsar es la ley de participación ciudadana, una ley de participación ciudadana que ha estado regateada desde el 97, independientemente del partido que haya encabezado el gobierno estatal o haya sido mayoría en el Congreso. Y esa fue una promesa, y no tiene que ver nada más que si meten la revocación de mandato o estos mecanismos de control de gobierno, sino otras formas de involucramiento, prever otras formas de involucramiento de la comunidad, de la sociedad, en las políticas públicas, acciones colectivas en materia de urbanismo o en materia de educativa o estos presupuestos participativos. Hay muchas formas de impulsar y acercar, pero sobre todo de que este ánimo de participación de los ciudadanos se traduzca también en decisión. Y bueno, ya sé que me vas a cortar. Y de la forma de gobierno, yo creo que el punto no es saber si se van a cumplir o no las promesas de campaña. Lo que hay que saber es cuándo se van a empezar las facturas y quién va a ser el primero que la pase, porque yo creo que eso va a suceder, perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí lo dejamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, sobre el mismo tenor y muy interesantes perspectivas, continuamos con Lourdes. Se va rodando. Gracias. Bueno, antes de contestar esta pregunta, perdón, me voy a salir un poquito del guión, nada más quisiera hacer mención a algo que dijo Luis Carlos sobre el gobierno de Vicente Fox. La verdad es que en ese sexenio se aprobó la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil que cambió completamente el panorama organizativo, y eso no es menor. O sea, creo que ese cambio fue fundamental. Así como la aprobación de la Ley de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que venía de un debate desde el 77 y que gracias a este debate se formó el Grupo Oaxaca y logró esta reforma, también cambió completamente el panorama de este país, así como los instrumentos de libertad de expresión que tenemos, sobre todo a nivel federal. Una libertad que no tienen ni en Veracruz, ni en Puebla, ni en Chiapas, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, creo que eso también nos muestra un país que está a muchas velocidades y que tiene un tejido organizativo muy, muy desigual. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad del INE, evidentemente no se está pensando a estas alturas del partido a que se creen instrumentos artificiales de participación ciudadana desde una visión totalmente conservadora y manipuladora, en donde se piensa que preguntarles una consulta donde ya sé cuál va a ser la respuesta para legitimar mis acciones es participación ciudadana. O sea, desde la red por lo menos lo que se está proponiendo es el control democrático de lo público, que sí requiere de una voluntad de gobierno y sí requiere abrir los canales de interlocución. No darles cargos a los ciudadanos, no darles una palmadita en la espalda y decirles, sí, ya te escuché, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Y me preocupa
que el INE abdique a su responsabilidad de educación cívica, con esta idea de que solo vamos a organizar elecciones y no somos los responsables. Sí tienen una responsabilidad de educación cívica, así como lo deben de tener los gobiernos. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer para trascender la participación ciudadana? Yo quisiera poner sobre la mesa 3 cosas muy sencillas y muy puntuales que ya están sucediendo en otras entidades. La glosa ciudadana, por ejemplo, que quizá no va a cambiar totalmente el quehacer gubernamental, pero sí es un ejercicio muy interesante que se hace para presentar el informe de gobierno, en donde sí es un ejercicio de rendición de cuentas y no se trata, como es en otros estados, de la fiesta del gobernante, ¿no? En donde digo lo que me gustaría que hubiera sido mi gestión, me gasto una lana y salgo en los periódicos, sino que es un ejercicio en el cual se invita a diversos ciudadanos, y creo que el Consejo Cívico podría tomar el liderazgo de esto, y se cuestionan las acciones del gobierno y se hacen propuestas para seguir avanzando. Lo otro es el paquete evaluativo presupuestario, que es una forma de evaluar las políticas públicas y el ejercicio presupuestario en base a información, presentar información oportuna, útil, asequible para poder evaluar el impacto de los programas. Y finalmente un compromiso que vaya más allá de lo discursivo con la transparencia y la rendición de cuentas. Hay una ley general que se acaba de aprobar, Nuevo León tiene que adaptar su ley y tiene que dotar de recursos y de autonomía al órgano garante para que pueda llegar esta reforma e impactar a la vida de los ciudadanos de Nuevo León. Muy bien, excelente. Pues muy bien haría el Congreso del Estado por empezar nombrando a los comisionados que faltan en ese órgano y bueno, creo que permea ahí un terror fundado de que el Bronco se convierta en otro Fox, ¿no? Se percibe ahí ese terror fundado, o de tener también una ciudadanitis, ¿no? Como en la época de Natividad González Parás, que hubo un montón de consejos ciudadanos, yo pertenezco a algunos, y que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Absolutamente para nada, porque ni son ciudadanos, ni son funcionales, ni nada, ¿no? Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Jesús? Sí, Bueno. aquí seguimos, ya nada más tomamos este orden. Bueno. A ver, yo sí creo que hay no toda la responsabilidad cae en el gobierno, por supuesto, y por supuesto que tampoco creo que la creación de instituciones que permitan la participación ciudadana necesariamente van a construir ciudadanía y van a tener los impactos que nosotros esperamos, como lo han tenido en otros países. Pongo el caso presupuestos participativos, pongo el caso consejos de políticas públicas, pongo el caso inclusive de referéndums. Pero sí hay una gran responsabilidad del gobierno y el gobierno está hoy frente a una encrucijada y esto lo tenemos que aceptar. Es justamente la construcción de esta gobernanza, lo tomo como válido, pero sí es responsabilidad del gobierno tratar de promover la construcción de esta gobernanza. Los partidos de políticos han dejado de ser vínculo con la sociedad, eso es una realidad, lo querramos aceptar o no lo querramos aceptar, pero los partidos políticos ahorita ya no cumplen su papel para el que fueron creados de ser vínculos de la sociedad. Entonces el gobierno tiene la responsabilidad de ver cómo se construyen estos nuevos vínculos con la sociedad. Y hablo, y lo quiero también dejar claro, tiene que ser con el ciudadano de a pie, porque si nos vamos a seguir pensando que en este país vamos a hacer un gobierno ciudadano porque nos vinculamos con las poquísimas organizaciones de la sociedad civil, además de esto muy poco representativas de una ciudadanía, estamos equivocados. Es cómo encontramos las fórmulas para vincularnos con el ciudadano común y corriente, con el ciudadano de a pie y que encuentre estos vínculos. Y creo que hoy hay instrumentos que no existían en el pasado. Pero sí, el gobierno tiene el reto de cambiar totalmente el ejercicio del poder y de cambiar algo que decía, porque todavía es cómo ejerces el poder, pero también cómo redistribuyes el poder para que el ciudadano te pueda controlar, que ya lo apuntaba Lulú. Y ese es el gran reto que tiene el gobierno, y sí lo tiene el gobierno. ¿No lo va a poder hacer solo el gobierno? Por supuesto que no. Tiene que haber una construcción ciudadana, sí, y el gobierno tiene que promover, no construir, porque no se construye ni ciudadanía ni se construye sociedad civil. Se promueve creando elementos para que se construya ciudadanía, y eso es lo que se tiene que encontrar. Si hablaba hace rato de los medios, sí, a ver, y nada más lo quiero dejar, quizá al rato lo abundemos más, pero lo quiero decir, las redes sociales del Bronco tuvieron éxito
porque hubo particularmente un medio de comunicación masivo, y lo digo con todas las letras para no andar diciendo que fue el Norte, que estuvo cumpliendo una tarea de investigación periodística y que estuvo alimentando de información a las redes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, cómo se hace este engranaje, que al final de cuentas, ¿qué es lo que va a incentivar la participación ciudadana? Son solo dos cosas los que incentivan la participación ciudadana: que se debata y que se abran las oportunidades de participación en los temas que les son importantes. Sí, si queremos poner a la gran parte al ciudadano de a pie a discutir sobre las finanzas públicas y la deuda pública, pues por supuesto que no le va a interesar, pero si lo ponemos a discutir sobre el transporte, si lo ponemos a discutir sobre la educación, si lo ponemos a discutir sobre la nutrición, sobre la salud, etcétera, va a participar. Y segundo, que su participación tenga consecuencias. Si su participación sigue archivada, sin tener ninguna consecuencia, ya lo señalaba también Lulú, pues obviamente que el ciudadano va a decir: ¿a qué vengo a perder el tiempo? ¿Dónde la participación ciudadana se multiplica, se potencia? Es cuando sabe que su acción sí tiene una consecuencia. Y sí, por supuesto, es una responsabilidad compartida, pero sí lo quiero decir con todas las letras porque creo que es fundamental. Si el nuevo gobierno no está pensando en cómo promueve estos y cómo construye o cómo trata de construir estos instrumentos que hoy tienen más posibilidades para suplir esta decadencia del sistema de partidos en México, pues habrá una gran decepción. Muchísimas gracias. Mentor, si eres tan amable. Gracias. ¿Qué elecciones nos quedan el 7 de junio? Bueno, yo comenzaría primero por las lecciones negativas, o sea, cuáles fueron los errores del PRI. Y creo que un primer gran error fue de Rodrigo Medina, pensar que el 2015 era 2009, pensar que así como Natividad González Parás lo designó a él como el candidato, él podía repetir esa historia. Y lo que nos muestran las elecciones es que ninguna elección es igual a la anterior. No se puede repetir una elección 6 años después. Y en este caso, el haber querido imponer a una candidata que fuera la continuidad directamente de su gobierno fue su principal error, porque nunca vio que la elección se iba a convertir en un referéndum a su gestión. Y si vemos en los primeros meses de la campaña, Ivonne tenía buenos números, sí, iba arriba, estuvo en primer lugar, pero cometió 2 errores. Uno fue, primero, cuando se hizo el destape en el DF, decir que ella representaba la continuidad del gobierno de Rodrigo Medina, cuando la elección era de cambio. Esta elección no era de continuidad. El segundo gran error fue cuando se viene el tema de Monterrey 6, y casi todos los candidatos dicen: vamos a cancelar Monterrey 6, que se había posicionado como, digamos, como el fraude del siglo, como algunos lo habían dicho. Entonces, decir, voy a continuar con Monterrey 6 o voy a nombrar a un consejo para que lo analice, pero nunca dijo que lo iba a cancelar. Entonces, no haber previsto que la elección se iba a convertir en un referéndum a la corrupción fue el error estratégico más grande del PRI. Por otro lado, creo, esta elección, otra elección que nos queda, se convirtió en una elección de 2 vueltas. Y lo menciono porque también la elección de Vicente Fox en el 2012 fue una elección a 2 vueltas. En una primera elección, digamos, el candidato challenger, el candidato retador, demuestra que sí puede ganarle al sistema, que fue el caso de los debates de Vicente Fox, el primer debate que le ganó allá en abril del 2000, y en este caso la primera vuelta de la elección fue los requisitos de las firmas. Entonces, los legisladores, al querer ponerle trabas a los candidatos independientes, lo que hicieron fue darles un mecanismo muy poderoso de acceso a la sociedad civil, porque mientras las campañas internas de los partidos están limitadas a la militancia, las de los candidatos independientes tienen que ir a la sociedad civil en general para buscar firmas. Y en este caso, el haber impuesto como requisito el 3% del padrón electoral, que representaba 103,000 firmas, que es enorme, y que el Bronco lo superó
creo que tuvo 330 y tantos mil firmas. Entonces, esta primer vuelta, este primer requisito se convirtió en la primera vuelta de una elección cuya segunda vuelta fue nada más decir, ya tenemos candidato, es un candidato independiente, es nuestro candidato, tiene una narrativa poderosa, y la segunda vuelta fue hacer de la elección un referéndum a la corrupción. Ahora bien, otra elección, sin duda, las redes sociales contra la televisión. Creo que, lo había dicho Joe Trippi en aquel libro muy famoso de La revolución no será televisada, y efectivamente la revolución no fue televisada. En este caso, las redes sociales es el fin del ciclo de la televisión y el inicio del ciclo de las redes sociales. Otra elección, la famosa movilización del PRI es un mito. O sea, todos decían, ya verán, la movilización del PRI va a hacer que gane las estructuras, no sirvió para nada. La guerra sucia, otra elección. Creo que también es uno de los graves errores estratégicos del equipo del War Room de Ivonne, fue haber emprendido una guerra sucia contra Jaime Rodríguez. Una guerra sucia apabullante por celulares, por televisión, por teléfonos de línea, por todo tipo de medios, memes, redes sociales, y lo único que hizo fue acentuar el carácter referendario de la elección. Es decir, ya sabemos que esta elección es un referéndum contra Medina y que lo que está haciendo el gobierno es hacer guerra sucia contra el candidato retador. Muchas gracias, Mentor. Perdón. Gracias. Perdón por ser un poco dictador con el tiempo, pero bueno, todavía hay un último bloque en donde podremos abundar sobre estos temas importantes. Otro error estratégico de Ivonne fue no venir a nuestro debate aquí en el TEC de Monterrey. Lo tengo que decir aquí también, pero bueno. Bueno, muy bien. En un último bloque, con las temáticas, pues bueno, no podemos tenerlas todas, pero bueno, tienen las preguntas por ahí. Durante el proceso electoral, son muchos temas, ¿no?, los que surgieron en el proceso electoral, y luego hay temas que se están acumulando. Por ejemplo, el tema educativo a lo mejor no había salido con la misma intensidad en la campaña, y ahorita es prioritario, y a mí me dio la impresión de que el Bronco no tenía ni la menor idea de qué se trata el tema educativo, ni la menor idea. Entonces eso me parece muy peligroso, pero bueno, durante el proceso electoral los temas como corrupción e impunidad fueron constantes, ¿no? ¿Qué estrategias deberían emprenderse en esta materia por los nuevos gobiernos? O sea, como que hay mucha expectativa, ¿no? El tema corrupción, el tema impunidad, hoy sale algo en la prensa otra vez del Instituto de Control Vehicular, etcétera, ¿no? Y una segunda pregunta en este último bloque. El candidato ganador logró el triunfo, que es algo que ya habíamos abordado, y ustedes mismos habían abordado, limitándose solo a la estrategia en redes sociales, en que Jesús hizo un apunte ahí muy interesante, ¿no? No de sus columnas en Proceso, pero sino de otro periódico interviniendo también en esto. ¿Esta estrategia deberá trascender una vez en el gobierno, la estrategia de las redes sociales? Esto es muy interesante, ¿no? Hay este concepto que se llama de gobierno abierto, en donde las tecnologías de la información cumplen un papel muy importante, ¿no? ¿Y cómo deberá ser ahora como funcionario, el gobernador, su relación con los medios después de no invertir en publicidad durante las campañas? Es decir, ¿se va a ver forzado a pagarle a multimedios o ya no? ¿Ya se acabó eso? Bueno, ¿empezamos, Luis Carlos? ¿Sí? Claro. Adelante, por favor. Perdón. Bien. Bueno. Quiero hacer una reflexión matizada por los comentarios que hizo Lourdes y Jesús, y quiero plantearlo de la siguiente forma respecto a la participación ciudadana. Efectivamente, los gobiernos tienen la función de facilitar el diálogo y facilitar la participación ciudadana. Es decir, deben poner las sillas, pero no son los responsables de que la gente llegue, se siente y hable. A eso me refería cuando la obligación del Bronco, del gobierno, no es fomentar la participación, sino, creo que debe haber analizado, es poner las sillas. Porque cuando se dice que se tiene que generar un vínculo con la sociedad, para que haya un vínculo con la sociedad, debe estar la sociedad del otro lado de la mesa. Si no está sentada la sociedad del otro lado de la mesa, no se puede dialogar. Y yo creo que en ocasiones en México ensalzamos o idealizamos la participación ciudadana. En realidad en México tenemos muy poca participación ciudadana, aunque ha crecido mucho.
el Consejo Cívico, la Red por la Rendición de Cuentas y otras que están aquí presentes son un ejemplo de ello, pero tenemos que reconocer que el nivel es muy bajo y entonces en México desde los años 90 hay leyes de participación ciudadana en todo el país, en 26 entidades, y lo que ha ocurrido con la participación ha sido sumamente limitado. En el Distrito Federal hay ley de presupuesto participativo y si ustedes ven los niveles de votos para ver qué proyectos se llevan a cabo, son sumamente bajos. Entonces yo lo que quiero decir es que el nuevo gobierno de Nuevo León tiene que facilitar aún más que haya sillas, pero los responsables de que llegue la gente y se siente y hable no son ellos, son ustedes. Y a eso me refería. Sobre la política en materia de corrupción, yo creo que el gran reto del Bronco es trascender la expectativa de los peces gordos, aunque estos sean necesarios. Un gran error que cometió Vicente Fox y que han cometido muchos gobernadores de la alternancia, como fue el caso en Oaxaca, como fue el caso en otras entidades, es pensar que sacías el apetito público prometiendo peces gordos. Y la verdad es que la lucha anticorrupción no son peces gordos, sino una política integral que incluya normas, que incluya prevención y que incluya castigos también. Claramente tiene que haber peces gordos, por supuesto que los tiene que haber, pero no tiene que ser el eje central, porque muchas veces la legislación impide que eso se lleve a la práctica. Entonces, creo que en Nuevo León lo que debe hacer el gobierno es plantear una política integral. Y la política integral no solamente son legislaciones, no solamente es un sistema estatal de corrupción, sino políticas preventivas, políticas ejecutivas y castigos también. Respecto a la relación con los medios, creo que lo que tiene que hacer Nuevo León es un ejercicio que sería sumamente útil para México país. ¿Cómo transitar de un modelo de comunicación basado en la propaganda a un modelo de comunicación basado en la información relevante para el público? Lo que tenemos hoy en México es mayormente propaganda, que no tiene ninguna relevancia de utilidad pública. Tenemos que transitar a campañas de medios en donde lo que importe es la información relevante en materia de educación, de seguridad, de participación ciudadana. Y dos, muy importante y quizá lo más importante, es que la asignación de fondos públicos sea con base en lectores, audiencias y rating y no con base en negociaciones del director de comunicación social. Y tres, requiere reducir drásticamente los montos que han pervertido y corrompido en muchas ocasiones la relación entre medios y poderes públicos. Muchas gracias, Carlos. Lourdes, por favor. Gracias. Sobre el tema yo creo que medular no solamente del discurso político estatal, sino nacional de la corrupción, pues ya debiésemos estar en el nivel de tolerancia cero, ¿no? La promesa de estructuras, de normas y de castigos, ya no da para más. Los últimos acontecimientos yo creo que ya nos exigen que dejemos de fingir que queremos cambiar institucionalmente. Y en esa lógica de la tolerancia cero, en el proyecto estatal que se está consolidando, creo que todavía no se alcanza a notar o a percibir cómo se garantizará el ejercicio de una administración pública inmune a las tentaciones o invulnerable a los ofrecimientos. En el discurso de campaña, uno de los elementos de Jaime Rodríguez era: durante los primeros 100 días no voy a emprender ninguna obra para que vean que no tengo compromisos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde el programa de gobierno que no existía y que ahora en la transición se está construyendo, cómo va a garantizar que la integración de los cuerpos ejecutivos del Estado precisamente contribuyan a que no haya actos de corrupción, que se supone que es de lo que estamos cansados? Yo diría otra vez, tolerancia cero. Nadie que parezca, nadie que tenga un antecedente, y si a alguien se le ocurre, que se vaya a su casa. Además de las normas que deben ser efectivas en su cumplimiento. ¿Que se vaya después? Que se vaya a la cárcel, o que se fuguen. O que se fuguen, digo, ¿para qué se van si como quiera van a salir? Y sobre el tema de los medios de comunicación, sí, yo dije categóricamente, no se necesitan los medios para ganar. Pensaba solamente en la televisión. Jesús me ubica en el tema si este fenómeno, el norte de Bronco. Entonces creo que todavía, como estamos en un proceso, o sea, el proceso electoral todavía está vivo, todos los efectos todavía no se ven,
el análisis debe seguir siendo casuístico, no genérico. A partir de esta experiencia podemos inferir efectos en los procesos electorales donde concurran candidatos independientes y se usen las redes, pero creo que todavía debemos estar en el punto de objetivizar qué fue lo que pasó, quién es quién en este proceso de comunicación política que se dio a través de redes y con la intervención, claro, muy activa del norte, pero también el comportamiento de los medios electrónicos, ¿no? El Estrellas de Oro, bueno, el favor que le debe el Bronco a María Julia y al arquitecto Benavides, no se paga con nada, bueno, y a Gregorio, entonces, pues no se paga con nada, o a lo mejor se paga como se han pagado siempre, ¿verdad? Digo, involuntariamente, la trampa en la que está el gobierno en gestación, que empezará en octubre su función, es precisamente esto, o sea, ¿cómo no necesitar a los medios de comunicación para gobernar? ¿Cómo no sucumbir a la extorsión de los medios de comunicación? Y lo que estamos viendo es que el primer aliado ya le está poniendo su marcaje, ¿no? Ya hemos visto en la prensa cómo se señalan algunas fallitas, se exhiben algunos colaboradores cercanos. Ahí algo ya pasó, o sea, la luna de miel ya se acabó y es un llamado a volver a ser uno mismo. Y las redes sociales construidas al tenor de la campaña electoral, pues ya nos están mostrando una especie, digo, lo voy a decir con cuidadito, pero como de esquizofrenia, que ya el norte lo exhibió, o sea, lo que el Bronco quiso decir, o sea, lo que se dice en los periódicos que dijo el gobernador electo, en redes se quiere atemperar o se quiere modificar. Y además se hacen llamados que a mí me parecen hasta ingenuos, es decir, raza, ¿qué quieren para su gobierno municipal? Espérate, eres el gobernador, no preguntes tú eso. Entonces yo lo tengo ahí en mis contactos del Facebook, entonces me asomo a ver. Y la efervescencia de la campaña no se refleja ahora. Es decir, órale, nos vas a cumplir, comentarios leves, ni son tantos como había, no quiere decir que sean de esos de mentiras, seguramente el ánimo era distinto, pero tampoco todos son tan favorables. Entonces, lo único que puede salvar al gobierno en gestación, insisto, de no caer en la trampa o de la extorsión de los medios, cualquiera que esto sea, es la congruencia y la consistencia. Y eso no lo vamos a ver hasta a partir de octubre. Muchas gracias. ¿Sí me pasa otra vez? No, muchas gracias. No, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Ni multimedios tampoco le está siguiendo mucho ahora, ¿verdad? No están atacando con la misma intensidad, pero bueno, podían hacerlo. Adelante, Lourdes. Bueno, cuando inició el gobierno de Peña, él hizo bueno, antes de que tomara posesión, ya era presidente electo, pero antes de que tomara posesión hizo 3 promesas, ¿no? Que prometió que habría una reforma en transparencia, que ya se hizo, prometió que crearía un órgano anticorrupción, que qué bueno que no lo hizo, como se estaba planteando, porque eso se iba a prestar a una herramienta de control político en donde se iba a cumplir la máxima juarista de a los amigos gracia, a los enemigos la estricta aplicación de la ley, ¿no? Pero también prometió crear un órgano para monitorear la publicidad oficial. Este fin de semana y hace unos días salió un informe hecho por Fundar y Artículo 19 en donde se da fe del dispendio que se hace en publicidad oficial y creo que eso es inaceptable. Entonces, una buena forma, y creo que ahí también habría que involucrar a los medios de comunicación, es reduciendo efectivamente la cantidad de dinero que se da a los medios, pero también haciendo un compromiso con los medios de hacer pública los contratos que se hacen con los gobiernos, porque es dinero público. Entonces, yo no he escuchado hasta ahorita ningún medio, por independiente que se diga, que quiera tomar esta decisión. Entonces, ahí hay una agenda pendiente que creo que hay que seguir insistiendo. Por otro lado, hay otra ruta normativa que ya está lanzada con el Sistema Nacional Anticorrupción y con las leyes de transparencia, lo dije, que podría el Congreso asumirlo y seguir por esa ruta normativa que ya está avanzada. Ahora bien, ¿cómo comunicarse ahora con los ciudadanos? Sí, yo creo que hay que seguir utilizando los medios que hay, pero el tipo de comunicación sí debe de cambiar, como decía Luis Carlos. La lógica debe de ser diferente. O sea, se rinde cuentas a quién, al ciudadano, es el actor central de la rendición de cuentas. Entonces, los gobiernos muchas veces se hablan a sí mismos.
y solo ellos entienden. Entonces sí tiene que haber un esfuerzo de legibilidad del tipo de información y de la calidad de información que se brinda a los ciudadanos. Yo creo que ahí hay una buena forma de empezar. Muchas gracias. Jesús, por favor. Gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, la corrupción. Por supuesto, lo primero que hay que empezar, desde luego, creo que es por la mayor transparencia y hacer efectivamente válida la lógica esta de la máxima publicidad. Solo va a ser reservado aquello que estrictamente tiene razones para ser reservado, y en este sentido habría que empezar a ventilar todo y podrían empezarse a aprovechar muchos aspectos que hace rato lo comentaba Luis Carlos en el sentido de esta información útil. Es decir, empecemos a construir políticas públicas de transparencia focalizada para que el ciudadano pueda estar vigilando al gobernante. Porque de ahí es de donde creo que surge el principal problema de la corrupción. La corrupción no se ha batido en México en términos generales porque sigue prevaleciendo la lógica de que el vigilado designa a su gobernante, a su vigilante, por la vía que sea, ¿no? Ahí vimos al presidente designar al secretario de la Función Pública para que investigues su Casa Blanca, ¿no? Yo te instruyo para que me exoneres. Te nombro y te instruyo para que me exoneres, no para que me investigues. Lo que tiene que ser es que efectivamente haya esta diferenciación clara entre el que vigila y el que es vigilado. Y esto tiene que hacerse y hay varios caminos que se pueden hacer. Rendición de cuentas horizontal, se puede tener una muy buena rendición de cuentas horizontal y debe ser una primera responsabilidad, y rendición de cuentas societal y vertical a partir de todos estos mecanismos. Con los medios de comunicación, miren, nada más y telegrafiando un poco por el tiempo que me queda, yo diría que tienen dos grandes instrumentos. Uno, primero lo tendrían que crear totalmente, que es una ley de transparencia publicitaria. No es inventar el hilo negro, es simple y sencillamente establecer claramente qué es para lo que va a utilizar el gobierno a los medios y no es para lo que hoy lo han utilizado. Con la ley de transparencia publicitaria, todos los anuncios que hoy vemos de Peña Nieto, de la Cámara de Diputados, del Senado y de todos sus beneficios que nos venden, no estarían hoy en los medios de comunicación, porque claramente lo que se tiene que comunicar es aquello que puede ser beneficio del pueblo, no lo que estoy haciendo, no mis obras. Y segundo, sería muy claro también para qué se puede gastar, para qué puede gastar el gobierno y cómo lo tiene que transparentar para todos. Y segundo, y tienen un gran instrumento que ha estado desaprovechado todos los últimos sexenios. Hay una radio y televisión de Nuevo León que hoy pues son el secreto mejor guardado. Como decía un buen amigo antes, decía, si quieres cometer el crimen perfecto, eso lo decía por el Canal 7 en aquel entonces, cuando era Dimevisión, si quieres cometer el crimen perfecto, hazlo frente a las cámaras del Canal 7, solo el camarógrafo se va a enterar. No va a haber nadie más que lo conozca. Hoy así estamos con el 28 y con Radio Nuevo León, hagámoslos. Bienes de comunicación públicos, medios de comunicación públicos y que sirvan para transformar esa información unidireccional y potenciarlo con las redes sociales. Y ojo, yo lo diría, no solo redes sociales, tenemos que pensar también en toda aquella gente que hoy por hoy no tiene acceso, que hay muchos, a los teléfonos inteligentes. Sin embargo, casi todo mundo, por no decir que todo mundo hoy tiene acceso a teléfonos celulares. Entonces aprovechemos esa gran ventaja, creemos sinergias, ya lo hicieron en la campaña, son mecanismos que pueden permitir crear sinergias. Y esto no quiere decir que tenga que estar peleado con los medios masivos de comunicación, no sé cuánto tiempo más duren, por cierto, pero por el tiempo más que duren. Alguien decía que el último periódico impreso iba a ser en el 2042, yo no sé si lleguen a esa fecha, ¿verdad? Pero bueno, entonces habrá que tener mucho cuidado, pero no se tiene que pelear, pero sí tienen que ser reglas muy claras y transparentes. Gracias, Jesús. Mentor, por favor. Gracias. Bueno, esta es la primera vez en México que un candidato gana una elección sin la televisión. Pero no es la primera vez que un candidato a nivel mundial gana una elección con las redes. Está el caso de Barack Obama, 2008, 2012, con Jim Messina, que fue el estratega que le manejó esta red impresionante de
apoyo a través de Facebook. ¿Qué es lo que pasa con las redes? O sea, es pensar que las redes puedan servir también para gobernar. Joe Trippi decía que las redes son buenas para hacer revoluciones y la experiencia de Barack Obama nos demuestra que no son buenas para gobernar. O sea, las redes responden a un movimiento que viene de abajo para arriba, pero querer usarlas de arriba para abajo no necesariamente, si no, Barack Obama no hubiese pasado de ser el héroe que fue en el 2008 a uno de los candidatos, a uno de los presidentes con la tasa de opinión pública más baja en el segundo mandato. Entonces, yo sí creo que habría que tratar de escapar un poco al espejismo de que se puede gobernar con las redes sociales. Yo sería más bien de la opinión que se tiene que transparentar la relación del gobierno con los medios, de hacer totalmente claro y diáfano y transparente cuánto se le paga, cómo se contrata, porque también es cierto que se puede caer en el riesgo de querer tener un gobierno plebiscitario, de que el gobernante se comunique directamente con el pueblo a través de las redes y que deje a un lado todo el enjambre institucional de medios de comunicación, de parlamento y que, en este caso, del Congreso, de los ONGs, y que en este caso diga, ¿para qué los quiero ustedes si yo me puedo comunicar directamente con mis ciudadanos? Y entonces caemos en eso que en la campaña también fue una desviación de los broncozombies, o sea, militantes ciegos que están movilizando las redes para apoyar al candidato. Y yo creo que el reto más grande que tiene el Bronco en este caso es leer bien lo que pasó el 7 de junio, leer todo el contexto, sacar la lección de que se trata de realmente un voto contra el sistema y hacer de la transición no una transición en minúscula. Esta transición no se trata de recibir nada más las cuentas del gobierno, sino de generar una transición en mayúscula, una transición de régimen político. Y el principal mensaje de esta elección es la corrupción, sin duda. Entonces, ¿para qué pensar en grandes acciones de participación ciudadana si lo que quiere la gente básicamente es acciones contra la corrupción? Combatir la corrupción, castigar a los corruptos, cero impunidad, y si se concentra nada más en ese tema y se logra impulsar una transformación de régimen en ese tema, yo creo que el Bronco ya habrá pasado a la historia. Muchas gracias. Pues muchas gracias y muchas gracias por estos 4 bloques temáticos que creo que fueron muy, muy interesantes y en donde, pues, por lo menos en lo particular, creo que salimos enriquecidos con la opinión de estos expertos que tenemos la fortuna de tener con nosotros el día de hoy. Tenemos tiempo de que un par de preguntas del público. Creo que tenemos ahí, bueno, vamos a usar estos mismos micrófonos. Por allá tenemos una mano levantada. Fue la primera, creo. Mi perspectiva no es muy amplia. Nada más le suplicaría. ¿Perdón? Muy bien. Podemos ser de 3 en 3. Te suplico ser breves nada más en la pregunta. Sí, gracias. Felicidades por su aporte. Por ahí veo que el licenciado Jesús mencionó algo sobre las campañas en las redes sociales. Yo leí en el proceso que había esas campañas de redes sociales se crearon en España por parte de un sobrino del Bronco, en donde inclusive se le estaba invitando a participar en el partido Podemos. Y él refería que había sido una venganza histórica, una venganza histórica en el sentido de la conquista de los españoles y que ahora una cosa de esas. Ahora, segundo, una de las propuestas que hizo el Bronco fue rescatar Texas
¿verdad? Públicamente. Entonces, yo creo que eso también deberíamos de analizarlo hasta el perfil de nuestro candidato, de nuestro gobierno electo, qué es lo que viene después, que fue el objetivo de esta plática. Muchas gracias. Si Donald Trump promete construir murallas, ¿por qué no rescatamos Texas? No suena mal. Si quiere hacemos otro bloque y luego ya contestamos también. Digo, hacemos otra pregunta y luego contestamos. Ok. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Tuve la oportunidad de convivir con el presidente Fox en España hace unas semanas y al platicando en el cara a cara le digo, oye, ¿qué pasa con el Bronco? Porque mucha gente los está comparando en Nuevo León. Y me dice, mira, somos dos personas diferentes en dos contextos diferentes. Dice, primero que nada lo van a domesticar. Esa fue la frase que utilizó. No va a meter a la cárcel ni a Medina, ni a su papá, ni a nadie de su gabinete. Y Martita a un lado, como siempre que lo acompaña, lo toma del hombro y le dice, como tú comprenderás. Entonces, como haciendo referencia, tú tampoco pudiste hacer nada en gobierno. Eso queda como una anécdota, yo creo, muy interesante. Y segundo, también conviví con muchos consultores políticos españoles y latinoamericanos que ponen a Memo Rentería, este consultor del Bronco, como un genio. Y el caso del Bronco se analiza en todas las clases que yo tuve. Cada consultor que llegaba hablaba, en Nuevo León acaba de ganar un candidato independiente. Entonces ellos exponen cómo la mercadotecnia política o la comunicación política se sobrepone a las propuestas, al candidato, al partido y a la plataforma de gobierno. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Muy bien. Una más y luego contestamos, ¿les parece? No sé quién estaba primero por acá. Ahí atrás, ¿verdad? Perdón. Sí, si pueden decir su nombre, presentarse, se los hago. Kenia del Ángel, es mi apellido, y es sobre el tema de participación ciudadana. Comentaba usted, Jesús Cantú, que no se han encontrado o no se han dado condiciones de hacer participar a la ciudadanía desde abajo, no a través de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que aquí en Nuevo León tenemos muchos ejemplos de ello. La pregunta es para usted, pero también para Luis Carlos Ugalde, porque en el Distrito Federal y en el Estado de México existen las figuras de consejos de participación ciudadana y los consejos vecinales. ¿Consideraría que esto sería un modelo que pudiera replicarse aquí en Nuevo León para que la gente de las comunidades, desde sus colonias, pudieran involucrarse más en los temas de gobierno? Muy bien, si quieren contestamos, no sé quién quiera comenzar. Específicas, ¿no? Sí, Jesús, no sé si tú quieres contestar con esta última. Sí, nada más préstame el micrófono porque Perdóname. está allá. Quería ver qué tan fuerte hablabas. También. A capela. A ver, sí, yo creo que aquí sobre la primera pregunta voy a tratar porque, bueno, de alguna manera, sobre todo la primera y la tercera que fueron directamente dirigidas a mí, la otra ahorita la comento muy brevemente, pero la primera, sí, efectivamente, hasta donde yo sé, quien estuvo, vamos a decir, administrando lo que sucedía en redes sociales era un sobrino de él, un hijo de un hermano, hasta donde sé de él desde España. Pero eso es lo de menos hoy en estos momentos. O sea, cuando me refiero a eso es lo de menos, finalmente la administración de lo que se está haciendo en una red social se puede hacer desde cualquier lugar del mundo y es totalmente invisible para la ciudadanía. Lo importante es que se generen las condiciones para que pueda transmitirse esta construcción colectiva, que ese es el gran reto en redes sociales, cómo poder lograr que la interactividad al final genere una construcción colectiva. Y yo creo que es mucho más fácil generar esta construcción colectiva durante las campañas, pero no creo que sea descartable durante el gobierno. No estoy diciendo que sea sencillo, pero precisamente lo que permite la red y las redes sociales es lograr esta construcción colectiva, que es lo que estamos buscando todos quienes levantamos desde la ciudadanía esta oportunidad. Entonces, pues ahí hay que invertirle, no es algo que esté resuelto, pero que hay que invertirle. Voy a ser muy concreto, no.
No creo que los consejos de participación ciudadana ni los consejos vecinales, porque hasta donde conozco, no lo conozco a detalle, y aquí hay quienes lo conocen más que yo seguramente, pero no han funcionado tampoco como deberían funcionar allá. Y es que hay graves problemas en esto, y eso es lo que debe estar en el fondo, y es donde yo creo que hay que empezar a tratar de bordar. ¿Y cuáles son? Bueno, lo que yo creo es que los instrumentos de participación ciudadana o las instituciones de participación ciudadana deben partir de la lógica de que no únicamente es para permitir la deliberación, no únicamente es para permitir el traslado de información, sino que efectivamente impliquen una redistribución del poder y eventualmente de los recursos. Cuando digo de los recursos es que la asignación de los recursos públicos se haga en base precisamente a las necesidades más sentidas de la población, y esto cambia totalmente. Y ninguna de estas, no digo tampoco ni quiero decir que no valgan este tipo de instrumentos o este tipo de instituciones de participación ciudadana, pero son un poco lo mismo que los consejos consultivos que creó Natividad González Parás aquí, que aunque decía que eran directivos, en los hechos pues eran menos que consultivos, algunos ni siquiera se han reunido o se reunieron durante ese periodo. Entonces hay que tratar de crear las instituciones, y luego tienen otra serie de problemáticas. Entonces yo creo que tenemos, que eso es lo otro, y con esto concluyo esto, yo creo que tenemos que crear las instituciones adecuadas para la ciudadanía y la sociedad política que tenemos en cada parte, porque lo que hay que construir es justamente aquellas instituciones que permitan la comunicación, la interacción y la toma de decisiones para un contexto específico. Por eso no creo que podamos, aquí creo que no aplica esta lógica de las buenas prácticas nada más porque las traigo, y esas instituciones van a transformar la cultura política, no necesariamente. A veces la cultura política echa a perder a las instituciones. Quisiera abordar, pero ya me tardé mucho, así que no sé sobre lo de mercadotecnia política. No sé quién quiera abordar sobre el tema de mercadotecnia sobre política que comentaba acá nuestro compañero que estuvo en España, Mentor. Y hay otra, pero no sé quién quiere. ¿Empiezas tú, Luis Carlos? Sí. No, es que yo voy a hablar sobre lo del perfil del candidato, pero yo creo que hasta el último. Ya cuando acaben ese tema. Pensar que una campaña se define por propuestas es ingenuo. Lo que ganó del Bronco es una idea de el caudillo, el valiente, que es capaz de derrocar al sistema corrupto. Punto. Los detalles son irrelevantes. A nadie le interesaba saber si va a crear un sistema estatal anticorrupción o si va a meter peces gordos. Eso es irrelevante y aparte no es criticable. Hubo una idea ganadora, una narrativa atractiva, una putrefacción del sistema que estaba ahí, que eso no es mérito del Bronco, el contexto ayuda mucho y esa combinación es la que funcionó y funcionó muy bien. El reto ahora es que esa narrativa victoriosa, epopéyica, se transforme en un gobierno que por definición no va a ser el frenesí que era en la campaña. Las campañas y el gobierno son como los matrimonios. El frenesí puede durar la luna de miel y después lo que hay que hacer es administrar los puntos buenos y los puntos malos con paciencia y administrar la frustración de manera correcta. Eso es lo que debe hacer un gobierno. Por eso el riesgo de querer usar el mismo mecanismo de comunicación que funciona en las campañas del frenesí, la excitación cotidiana, eso ya no funciona en gobiernos. Por eso a veces los gobiernos que provienen del frenesí y de la insurrección acaban por fracasar en el día a día porque siguen hablando de más. El gran problema es hablar de más y pensar que la misma estrategia de comunicación puede servir o no. Finalmente, yo no creo que la burocratización de los consejos de participación ciudadana sea la solución. No, yo creo que la gente no participa en buena medida porque no le interesa participar. Empecemos por eso. Hay algunos que sí, hay algunos que irían a participar si realmente hubiese más canales, pero la gente básicamente no lo hace porque no le interesa hacerlo. Eso es real. Yo tampoco creo que la gente quiera deliberar. Eventualmente, ni siquiera en las escuelas públicas donde los padres de familia deberían de estar interesados en ir a ver cómo está el baño y si el maestro llegó, ni siquiera hay interés en participar en el país. Sí, no sé si entonces, tenemos que tener eso en mente para más bien
obligar a que el gobierno ponga las sillas, pero desde este lado, desde el lado de ustedes, empezar a motivar a que la gente vea cierta rédito en hacerlo. Yo no creo que la gente esté muy interesada en votar por asignación de presupuestos, como sugiere Jesús, pero sí creo que pueden estar interesados en que una vez que se autorizó la construcción del puente, que haya un grupo de 4 estudiantes del TEC que vayan cada semana a ver cómo va la construcción y si se puso el cemento correctamente. Yo creo que esos ejercicios comunitarios sí pueden ser exitosos y ahí puede haber una participación creativa. Gracias. Muy bien, gracias. Mentor, Lourdes y Lourdes, ¿les parece bien? Muy bien. A ver, un comentario sobre marketing político. ¿Qué fue más importante en esta elección? O sea, ¿cuál fue el factor decisivo en esta campaña para explicar la victoria de Jaime Rodríguez? ¿Fue la publicidad de Memo Rentería? ¿Fue la corrupción de Rodrigo Medina? ¿Fue que la elección se convirtió en un referéndum contra la corrupción? ¿Fueron las redes? ¿O fue la estructura de movilización que puso en marcha Manuel González? ¿Cuál de todos los elementos? Yo creo no se puede saber a ciencia cierta, porque para hacerlo tendríamos que tener un estudio estadístico, que no se hizo en esta elección, de cuáles fueron los elementos que motivaron a la gente a votar. Yo quisiera nada más comentarte varias cosas. Una es, uno de los estudiosos de por qué vota la gente, cuáles son los motivos por los que vota la gente, Samuel Popkin, que comenta es el elemento que se ha demostrado que es más importante en la motivación del voto es contestar a la pregunta de ¿qué has hecho tú, gobierno, por mí últimamente? Y esa primera pregunta es ¿qué hizo el gobierno de Medina por la gente últimamente? O sea, una serie de agravios que motivó que la gente votara en contra. Ahora, yo no subestimo el trabajo publicitario que hizo Memo Rentería, fue realmente maravilloso, porque uno de los elementos que explica las victorias, y yo creo que es otra de las lecciones de esta elección, es que el Bronco fue el candidato con mejor narrativa pública. Su narrativa, que en parte fue parte de su historia y fue parte de la construcción que hizo Memo con la película, con los spots, fue una narrativa muy poderosa que inmediatamente se identificó esa narrativa del yo con la narrativa del nosotros, de mucha gente que estaba desilusionada de la clase política tradicional. Entonces, si comparamos la narrativa de Jaime Rodríguez contra la narrativa de Ivonne Álvarez, por ejemplo, pues, no hay punto de comparación. Entonces, el retador, el que se había enfrentado a los narcotráficos, el que había, el sobreviviente a dos atentados, el que perdió un hijo y que eso le hizo cambiar la vida, que renunció al PRI, que fue candidato independiente, que consiguió 320 y tantos mil votos para ser candidato, que denunció la corrupción. Todo eso era más fuerte que la narrativa de Ivonne Álvarez, que era de cómo pasó de una historia de locutora de televisión a ser la candidata de la continuidad. Entonces, obviamente que la narrativa explica mucho el resultado de las elecciones, pero lo que yo creo es que no debemos de sobredimensionar el aspecto del marketing político, porque hay elementos del contexto, el fin del ciclo electoral, 12 años de gobierno del PRI, o sea, esta elección era de fin de ciclo electoral y no la vieron los estrategas del PRI, si no hubiesen cometido ese cambio, porque el mensaje era cambio dentro del PRI, no continuidad de Rodrigo Medina. Entonces, también hay digamos, el hartazgo al PRI y al PAN, ese alejamiento de la clase política de las bases. Y bueno, finalmente es todos los estrategas van a querer demostrar que esta campaña se ganó gracias a los publicistas, el que manejó redes, el que manejó movilización. Y bueno, yo lo que creo es que no hay que sobredimensionar esos elementos, que hay muchos elementos más y que yo veo aquí en Nuevo León, y aquí creo que coincidimos en la mesa, en que hay un factor muy importante que es la elección se convirtió en un referéndum a la corrupción de Rodrigo Medina. Muy bien. Lourdes, por favor.
Yo empezaría donde termina Mentor. O sea, esa es una elección de fin de ciclo, creo que sí lo fue, y creo, mi gran preocupación o mi gran temor es que haya sido una elección de fin de siglo todavía dentro del PRI. O sea, los votos que le dio Escobedo al Bronco, los votos que le dio Apodaca al Bronco, revelan las fracturas derivadas del proceso de designación de la candidata Ivonne Álvarez, y bueno, las heridas que se abrieron por ahí y las facturas que se empezaron a pasar. Además de todo lo que ya se ha dicho, pues, o sea, no hay que olvidar que un candidato es un producto, sin sobredimensionar toda la narrativa que se construyó el Bronco, una narrativa también errática de echa para adelante y rectifica, ¿no? El abuso, en mi opinión, lo digo también respetuosamente, del fallecimiento del hijo y el presunto secuestro de la hija como para crear un vínculo de identidad de una victimización, pues ahí le hizo daño, le hizo mella porque, bueno, pues, las cosas trascienden, ¿no? Están en un escaparate y esas cosas se fueron enmendando, también se fue puliendo el discurso. Coincido en la analogía, a lo mejor simple pero ilustrativa. Las promesas de campaña son como las promesas de amor, nadie está obligado a cumplirlas, o sea, sirven pues para lo que sirven y se quedan ahí. Y afortunadamente, que bueno, que sí dice que va a recuperar Texas, no porque no quiera que venga Texas, digo, las ocurrencias ahí se quedan. El riesgo también, digo, y pasó con Fox, es que al ser gobernantes, al tener un cargo de elección popular, lo ocurrente no se les quita. Por eso es importante, muy importante, el equipo del que se rodea, que debe aportarle eventualmente la sensatez. No quiero decir que Jaime Rodríguez no sea un hombre inteligente, es un hombre con experiencia, con compromiso, ha estado en el servicio público toda su vida y su trayectoria dentro del PRIismo fue consistente, no fue un personaje señalado por los escándalos, dentro de todo no pertenecía a esta élite y a lo mejor por eso ese impulso de querer estar ahí, pues porque nunca lo iban a juntar, ¿no? La élite no lo iban a sentar ahí y buscó por sus méritos, pero sí hay que tener cuidado de no tomar muy en serio pues algunas cosas que seguramente seguirán diciéndose. Muy bien. Lourdes. Bueno, creo que nadie ha mencionado la alianza que tuvo el Bronco con Elizondo y creo que eso también le dio una nueva perspectiva, así como el equipo que mencionas, y coincido con lo que aquí se dijo de la parte del contexto. En cuanto a las redes sociales, creo que tampoco hay que pedirles más de lo que es. Recientemente un escritor decía que Twitter era el tonto del pueblo, ¿no? Y hasta lo lincharon porque era darle voz a todo Dios, ¿no? A lo bueno y a lo malo. Y si ustedes ven cómo funciona Twitter en México, es un club de cuates que se contestan entre los cuates y tal. Realmente tampoco hay que pedirle más de lo que son. Lo que sí creo que es importante son lo que ya se dijo, ¿no? La calidad de la información y la forma de comunicarse. Ahora bien, en cuanto a los consejos de participación, yo sí mencionaría casos en el Distrito Federal en donde viene lo que Jonathan Fox llama la estrategia de la hamburguesa, que son mecanismos que efectivamente se construyen desde abajo, concretamente un caso, lo que pasó en el Parque Hundido con la apropiación de una constructora, con una parte del parque, y cómo el grupo de vecinos se organizó y logró una muy buena interlocución con el gobierno del Distrito Federal, y también coincidió que la delegación era panista y el gobierno perredista, y que estaba ahí Leti Bonifaz, ¿no? Entonces, gracias a este conjunto de factores, lo digo porque es muy importante la forma de intermediación con los que toman decisiones para tener éxito en las propuestas ciudadanas. Yo creo que efectivamente hay gente que no quiere participar, pero hay mucha gente que sí y que no tienen los incentivos para la participación. Entonces, estas construcciones en donde hay mecanismos desde abajo, pero buenas interlocuciones y respuestas desde arriba son las más exitosas si están pensando en alguna figura de participación. Muy bien. Pues muchas gracias. Creo que tenemos oportunidad de una pregunta más, 5 minutos. Acá. Sí, una más. Sí, precisamente a mí también me llamó la atención que no se mencionara el caso de Fernando Elizondo. Y más que nada porque tienen ustedes que están en eso, deben saberlo, por supuesto, que en los Estados Unidos está dando, quizá en otros países, el fenómeno de que, aparte del líder político, se está generando la figura de un líder operativo, que tiene un nombre como de gerente, o no sé cómo le ponen, ¿verdad?
Y en este caso ese fenómeno ciudades, se dio, sí, no se dio planeadamente, se dio por una circunstancia política quizá, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención que el Bronco se refiere a Fernando Elizondo como don Fernando y le da un campo de acción del cual dice esto va a estar en manos de don Fernando, ¿verdad? Yo me voy a encargar de la grilla, incluso dice, ¿verdad? Y bueno, esto puede plantear una esperanza en la línea de que el gobierno pueda ser más eficiente, que sea eficiente, porque no necesariamente una persona que tiene las cualidades de liderazgo las tiene de operador, ¿verdad? Y un gobierno es una organización compleja e importante, ¿verdad? Y los líderes salen por popularidad, etcétera, no precisamente por capacidad operativa. Entonces, no sé qué opinión les merezca esta observación. Muy bien, no sé quién quiera opinar de eso, que me parece interesante porque el Ejecutivo está depositado en una sola persona, ¿sí? Así lo manda la Constitución, entonces no sé quién quiera comentar. Lourdes y Mentor y Jesús. Bueno, yo creo que sí, en la última etapa y definitivamente este posicionamiento de Fernando Elizondo ya abiertamente apoyando la candidatura del Bronco, algo que te decían las columnas, escuchaba en los pasillos, en las presentaciones públicas, se les preguntaba a los dos y cada uno planteaba su cuestión, pero vino a hacer la cereza en el pastel y a dar el último golpe de seguridad y confianza. El diseño tendría que ser muy creativo, aunque a mí se me antoja que la estructura dada, si los legisladores no les dan la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, si hay voluntad política, hay espacio para los dos en los roles que cada quien tenga. Mi preocupación, que puede ser perfectamente relevante, es en el sentido de la consistencia. Si el equipo que comanda, o que trabajó con Jaime Rodríguez 6 años y que ha sido el estratega, que llevan un priista dentro, que a lo mejor ya dejó de vestirse de esos colores, pero que tiene la costumbre del poder grupalmente, va a consentir esa alianza, va a tolerarla y va a mantenerla. Eso es lo que creo que es el desafío. Y ahí es donde creo que la opinión pública, los medios, los cuerpos sociales organizados deben hacer un contrapeso. No se quería lo mismo, aunque se llamen diferente, y esa es la oportunidad de gestionarlo. Y esa es la esperanza que se tiene puesta, yo creo que en muchos espacios, en Fernando Elizondo. Muy bien. Mentor. Samuel Popkin analiza el efecto de la novedad o la innovación en una campaña electoral, y por eso dice que muchas veces un candidato nuevo, poco conocido, tiene más posibilidades de ganar una elección que un candidato viejo ya conocido, porque como la gente ya lo conoce, pues no llaman la atención. Yo creo que aquí, en esta elección, además del factor de revolución tecnológica, el de la construcción de la narrativa del Bronco, jugaron dos factores de novedad o de innovación muy importantes. La candidatura independiente de Jaime, con esta primera vuelta electoral, y la segunda, creo, es la alianza política con Fernando Elizondo, que para mí fue fundamental, porque sí, las encuestas, por lo menos las que hizo Borrego, demuestran que el crecimiento del Bronco cuando empieza la guerra sucia se detuvo. De hecho, el Bronco pierde momentum electoral, porque ya no traía mensaje, ya no traía tema, ya no traía narrativa. Estaba él envuelto en que si golpeó a su exesposa, que si era mentira lo de la muerte del hijo, todo eso que nos recetaron durante esas semanas. Cuando se firma la alianza, le da un vigor que le permite hacer el sprint final, porque fue un elemento no solamente de innovación electoral, sino también de darle la confianza que muchos electores volátiles necesitaban, el aval de seriedad, el aval de capacidad, el aval de experiencia que mucha gente ponía en duda en el Bronco. Ahora, ¿cómo traducir esa alianza en un gobierno? Ellos han hablado mucho del cogobierno, pero yo creo que han manejado el cogobierno como diciendo, vamos a dividirnos secretarías, tú manejas tantas secretarías, yo manejo tantas otras secretarías, porque yo pienso que están pensando la transición en minúscula. Yo creo que esto daría mucho para un cambio de régimen político. ¿Por qué no pensar
en una figura como el jefe de gabinete, al estilo la Quinta República de Francia, donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. O sea, no hay nada más, yo me divido una secretaría y tú otra, sino que vamos a tener alguien que lleve la relación con el Congreso, que es opositor, que sería el jefe de gabinete, que sería Fernando Elizondo, y el gobernador, que sería el jefe de gobierno. Entonces, pero para ello tenemos que hacer una reforma de cambio de régimen. Yo creo que no estamos listos y yo creo que ni el Bronco ni Fernando están pensando en esto, desafortunadamente. A ver, dos cuestiones muy breves ya por el tiempo. Lo primero, yo creo que el Bronco hubiera ganado la elección sin o con la alianza. Creo que la alianza potenció y fue la que permitió que hubiera una diferencia tan grande como finalmente la hubo, pero yo creo que ya traía el suficiente impulso y de cualquier forma hubiera logrado el triunfo con una amplitud suficiente para que no fuera cuestionada. Esa es la primera. Si voy a lo segundo, yo creo que es el momento, y ojalá lo hagan, de hacer, déjenme ponerlo en estos términos, aparte ahorita está de moda, nada más que está de moda el término, no el fondo, que hagan un análisis con esta lógica de la base cero, es decir, una revisión completa de lo que es el gobierno y la administración pública, partiendo de base cero. Un dato nada más, y base cero es… Parto de cero, no es cero aumento como lo están manejando con el presupuesto base cero, nada más. Lo que estoy dispuesto a discutir es el aumento. No, vamos a discutir lo que ya tienes. Hoy no hay nada y vamos a volverlo a construir. Doy un dato, me lo comentaba Fernando Elizondo precisamente y por eso lo puedo dar. Dice, cuando yo salí de gobernador interino en el 2003, había hasta nivel de director, a lo mejor voy a fallar por el dato, pero aproximadamente 230 puestos. Estoy hablando de secretarios, subsecretarios, directores. Hoy hay 800 y pico. Y eso estoy hablando estrictamente de administración pública. Hay que pensar, sí, justamente porque el ejercicio de poder también pasa de manera importante por cómo se van a establecer estas relaciones con el Congreso y hasta, ojo, con el Poder Judicial, que el Poder Judicial hoy tiene, a todo el mundo se le olvida que hay una reforma muy reciente que acaba de entrar en vigor, que dice precisamente que pueden atender controversias constitucionales aquí en Nuevo León, directamente el Tribunal Superior de Justicia, y eso puede cambiar muchísimas cosas. Y aquí ya me salgo de lo que es el Bronco, pero también va a cambiar muchas cosas. Hay una nueva ley de gobierno municipal que entra en vigor en fecha próxima y que deja atrás la ley orgánica de la administración pública municipal, que cambia todo. Y nadie está viendo todo eso. Las oportunidades son enormes de cambio y transformación en este momento. Muy bien, pues muchas gracias y creo que a todos nos dejan muchas preguntas por hacernos también y sobre todo la responsabilidad de dar seguimiento a esta nueva etapa en la historia política de Nuevo León. Creo que los retos que aquí se han planteado han sido muy iluminadores en ese sentido. Y pues no me queda más que agradecer en lo personal a Lourdes Morales, muchas gracias, a Lourdes López, a Luis Carlos Ugalde, a Mentor Tijerina, Jesús Canto Escalante, muchísimas gracias y bueno, en lo personal por haberme dado la oportunidad de intentar moderar este tan ilustre panel. Le quiero dar la palabra a Sandrine Molinar, directora general del Consejo Cívico, para que nos haga favor de cerrar este evento. Pues les agradecemos mucho que nos hayan aceptado esta invitación a dialogar nuevamente sobre el futuro de la democracia. Creo que para todos los que estamos aquí presentes nos da mucha materia para seguir pensando en nuestro rol específicamente como ciudadanos. Rescato una reflexión que los espacios de la ciudadanía los tenemos que ganar y arrebatar prácticamente. No tenemos que esperar a que nos tiendan la mano, sino que también ser proactivos y buscar tener esta participación. Creo que es muy importante efectivamente no quedarnos en la pasividad. Y lo que sucederá en el próximo gobierno, pues obviamente será labor del nuevo gobernador, de su equipo, pero lo que sucederá en cuanto a la participación ciudadana descansa mucho en nuestros hombros y tendremos que también ser creativos y propositivos en cuanto a qué opciones vamos a tener
para hacer valer nuestra voz y también motivar o incentivar a que este ciudadano de a pie tenga un interés más allá de las urnas, un interés en también tener una voz y expresar una opinión. Creo que lo manifestaron de forma muy importante y un hartazgo, pero ese hartazgo lo tenemos que convertir en algo mejor para Nuevo León. Les agradezco muchísimo su participación. A lo mejor nos podemos dar cita dentro de un año para ver cómo nos ha ido, seguir dialogando sobre la democracia de Nuevo León. Y no quiero despedirme sin pedirles que nos tomemos una foto de grupo y entregarles un pequeño recuerdo de Consejo Cívico.